Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Dice, independencia. El número 36 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, la numerología, inclusive la Biblia. Vale. ¿A qué te recuerda esta imagen, mi querido Piscis? Es como si fuera lo que es una balanza, ¿no? Te recuerda lo que es a la dama de la justicia, al signo de Libra, trámites legales, etcétera, etcétera. Mi querido pececito. Vale. Pero como el mensaje es independencia, muchos de vosotros, mi querido Piscis, en esta semana o a partir que tú mires esta lectura, tienes que tomar lo que es una decisión ya. Ya, me dice. ¿En qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Vale, Piscis? Vamos a ver signos, corazón. Vamos a ver signos. O también, mi querido Piscis, puede ser que tú me dices, Richard, la decisión que yo quiero tomar es que quiero mi libertad, quiero mi independencia, quiero prácticamente separarme de una persona, o quieres vivir solo, quieres vivir sola también. Me sale Capricornio, Piscis o Acuario, Leo, cierras con Tauro o Virgo, mi querido Piscis. Iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido Piscis, iniciales. La letra Y, la letra F, la letra X, la letra Z, la letra T y la letra D, mi pececito. El tarot de la New. A ver, ¿por qué me sale el mensaje de independencia, cariño? A ver, mi pececito, ¿por qué? ¿Por qué? Me sale lo que es la carta del emperador. Para muchos de ustedes, mi querido Piscis, puede ser que está relacionado también con una persona que tiene mucho carácter, o que simplemente tú, mi querido Piscis, puede ser que quieres emprender algo en tu vida. Porque la carta del emperador también nos hablan de objetivos. Objetivos. ¿Qué hace el emperador, cariño? Dirige lo que es una batalla. ¿Para qué? Para poder ganar lo que es un objetivo, mi querido Piscis. Porque aquí está el emperador. Mira, cariño. O me dice Richard, dependiendo de la carta que salga ahora, no estoy conforme con una persona. Vale, Piscis, aquí está. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti, mi querido pececito. Siento que estás lidiando con una persona de carácter muy fuerte, que posiblemente, cariño, tú no te entiendes con él o con ella. No te entiendes. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, para otros quizás es un compañero de trabajo, puede ser tu jefe, puede ser un amigo, pero tú no te entiendes con una persona, porque la carta del emperador está al costado de la carta del 3 de espadas, cariño. Discusiones, líos, conflictos. Él dice verde, tú dices azul, etcétera, etcétera, mi pececito. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, pero a ti te duele, Piscis, a ti te duele, mi pececito. A ti te duele que las cosas esté pasando así. A ti te duele posiblemente que esta persona tome lo que es una decisión. Puede ser una persona extraña también, o puede ser un amigo. A lo mejor, cariño, tú me dices, Richard, estoy triste porque un amigo o una amiga tiene problemas y me ha dicho que va a tomar lo que es una decisión y sinceramente yo no quiero que pase esto. También puede ser el caso, porque aquí esta es una carta de amor, cariño. Es como que me dice Richard, ¿qué puedo hacer para que las cosas sean diferentes? O apuesto por ellos o apuesto por mí. O lo digo, lo retengo, lo digo que se quede. Vamos a ver, mi pececito. Vamos a ver.
La carta del 5 de bastos, cariño. Siento, mi querido Piscis, que esta situación es como que te tiene, como se dice, en stand-by. Vosotros es como que se están apartando, se están alejando, Piscis. Porque aquí hay una carta en la cual están cerca, pero no se hablan. No se hablan, Piscis. A lo mejor esta situación lleva a que tú estés conviviendo con él o con ella. Tienen tantos problemas que no se hablan y coinciden lo que es en la mesa, en la cocina, en la habitación. No se hablan, Piscis. Las cosas están un poco tensas entre ustedes, cariño. Están tensas. Es importante la comunicación. Busca lo que es un equilibrio. Si tú, mi querido Piscis, aunque tú tengas la razón y esta persona es terca o terco y tú dices, Richard, yo no voy a ceder, pues al final van a terminar separándose, Piscis. Van a terminar separándose. Entonces tienes que buscar lo que es un equilibrio. A veces, cariño, por amor, tenemos que hacernos los tontos. A veces por amor, ¿no? Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, corazón. Yo solamente te digo lo que te aconseja las cartas, porque aunque vosotros estén como perros y gatos, tú amas a esta persona. Tú quieres a esta persona, Piscis. Vamos acá más cartas, cariño. Tenemos lo que es la carta del mago. Hay solución, Piscis. Hay solución. Todo depende de ti, mi pececito. Hay solución. La carta también del 9 de copas. La carta de los enamorados. Y tenemos lo que es la carta del ermitaño. Vale, Piscis, cariño. Hay solución. Pero ¿sabes qué pienso, Piscis? Que muchos de ustedes posiblemente tienen lo que es una intuición. O de repente me dice Richard, yo no soy ese tipo de personas que viene perdonando sus errores a los demás. No. Cuando yo veo que algo no funciona, yo me retiro en silencio. No tengo por qué armar lo que es un escándalo. Eso está para ti, Richard, que eres un escandaloso, lo sé. Yo soy escandaloso, lo sé, Piscis. Entonces, pero no entiendo por qué me cuesta. Es cierto lo que tú dices, Richard. Me da tristeza que las cosas terminen así. Hay un sentimiento, pero a la vez es como que tienes una vocecita que te dice, esto tiene que acabar. Es como que tú estás hasta aquí, Piscis. Estás harto, estás harta. Esto tiene que acabar, Richard. Pero algo me detiene. ¿Qué es lo que me detiene, cariño? Mira, Piscis. Estas dos cartas juntas no juegan bien, Piscis. No juegan bien. No es porque tú te estés muriendo por ese hombre, por esa mujer. No. Es porque muchos de ustedes, porque encima tengo la carta de los enamorados, al costado de la carta del ermitaño, tienes un endulzamiento, Piscis. Esa es la palabra, un endulzamiento, un trabajo. Por eso que por más que esta persona se porta mal, tú no lo puedes dejar. O al final, cariño, lo dejas y vuelves otra vez a sus brazos, mi querido Piscis. Tienes un endulzamiento, corazón. No quería decirte esto, cariño, pero aquí dice independencia. Tienes que buscar una solución ya, Piscis. Parece que tu intuición te lo viene diciendo constantemente, mi pececito. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Piscis. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Si tú has preguntado que si tienes un trabajo o no, porque yo soy Cáncer, soy muy intuitivo. He visto esta carta, cariño, y parece que tú has preguntado esto.
que si tienes un amarre, que si tienes un trabajo. La respuesta es un sí. La persona que te lo ha hecho, cariño, la persona que conoce de magia, es una persona mayor de 40 años, de piel morena, ¿vale? Cabello negro. Cuando digo morena puede ser blanca, pero el cabello negro, cariño. Me dicen, una persona muy cercana, Piscis. Ahora mi intuición me dice otra cosa, Piscis. ¿No será tu suegra o tu ex suegra, Piscis? Una persona mayor, me dicen. Mira, opción 2. La carta de la emperatriz es un sí. Es un sí, cariño. Alguno de ustedes, Piscis, mi intuición me dice que posiblemente también tú estás como enganchada o enganchado a lo que es una persona por la parte pasional. Por la parte pasional. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. En estos momentos hay un grupo de ustedes que tiene como una desconfianza. Hay un temor que te está consumiendo, Piscis. Hay algo que no entiendes. ¿Te ha pasado a veces como que tienes esa sensación como que algo va a pasar? Pues tú lo estás sintiendo, Piscis. La carta del caballero de copas, mi querido Piscis. Mira, Piscis. Aparte de la sensación que tú estás sintiendo, me dicen, existe una persona que te causó mucho daño, puede ser familia, puede ser pareja, puede ser ex. Esta persona, cariño, quiere saber de ustedes, quiere hablar contigo, Piscis. Pero esta persona, mi querido Piscis, parece como que el karma hubiera llegado a su vida, de golpe, Piscis. ¿Por qué? La carta de 5 de espadas, mi querido Piscis, ese presentimiento que tú tienes, esa intuición. Y quiero que mires esta carta. Aquí hay un personaje que está delgado. Este caballo, cariño, fíjate en su pata. Tiene lo que es una pata de palo. Está herido. Y aquí, cariño, hay muchas aves. Parecen cuervos, mi querido Piscis. Entonces, mi pececito, siento que posiblemente muchos de ustedes puede ser que estás sintiendo que la persona que te hizo daño y que fue muy importante para ti, el karma está llegando en su vida. Esta persona, mi querido Piscis, te va a buscar. ¿Por qué? Porque quiere pedir lo que es perdón. Y tú lo estás sintiendo. Tenemos lo que es debajo la carta del caballero de bastos, cariño. El karma posiblemente lo ha llegado a esta persona en una reunión. Siento como que quizás ha visto algo, ha escuchado algo que lo ha afectado mucho y en este momento lo está pasando mal. Muchos de ellos, Piscis, están cumpliendo años. A lo mejor son de Escorpio o de Sagitario también. Muchos de ellos. O simplemente esta persona, corazón, cuando cumple años te busca. Me dicen esto. Un Capricornio, ¿por qué no? A ver. Tenemos lo que es la carta del caballero de oros. Esta persona, mi querido Piscis, cuando venga a buscarte, luego que ha pasado su tormento, esta persona viene con toda esa actitud de querer recuperarte, Piscis. Este hombre o esta mujer quiere recuperarte. Quizá de repente, mi querido pececito, porque lo ha perdido todo. Pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, posiblemente piensas que esta persona solamente se acerca a tu vida por interés. Alguno de ustedes, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi pececito? Tenemos lo que es la carta de la rueda. Al costado, la carta del 7 de oros. Al costado, la carta del 2 de oro, cariño. Y cierras con la carta del 4 de copas. Vale. No sé si llamarle interés, pero yo siento que esta persona, mi querido Piscis, con estas cartas, es como que a tu lado siente seguridad, a tu lado siente tranquilidad, a tu lado siente que puede llegar lejos.
mi pececito. Por eso que esta persona contigo, pues simplemente sabe que tú eres especial, sabe que tú nunca lo traicionarías, mi querido Piscis. Por eso que te busca. Ha aprendido la lección, cariño. Ha aprendido la lección. Porque cierra con la carta del Rey de Copas. Pero es cierto que aquí veo muchas monedas, cariño. Entonces, siento que esta persona pues sabe que contigo puede encontrar tranquilidad, paz y crecimiento personal, mi pececito. Vamos a ver qué me dicen las características. Te voy a dar toda la información que pueda, Piscis. Vamos a ver qué me dicen, Piscis. Vamos a ver, mi pececito. Muchos de ustedes, mi querido Piscis, posiblemente están lidiando con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Pero también puede ser un Tauro, porque aquí hay un bisonte, cariño. Esta persona veo que está haciendo lo que es un cambio radical en su vida. A lo mejor está cambiando de país, a lo mejor regresa de ese país o está dejando su casa, pero está haciendo un cambio. Se lleva lo necesario. O de repente esta persona, mi querido Piscis, simplemente lo han echado a la calle, pero se lleva lo necesario. Es una persona que vive actualmente o vosotros viven en un lugar donde hace mucho viento. Inclusive hace frío ahora. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. La carta del 7 de oros. Hay una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona, cariño, es como que hubiera pasado por una pérdida. A lo mejor, cariño, lamentablemente, un ser querido se ha marchado de su vida. Es una persona de cara redonda, piel blanca, nariz ancha, cejas pobladas, labios un poquito grandes, se peina por el costado, cabello corto, castaño, negro. Ustedes han tenido algo ya con esta persona, inclusive hijos. Esta persona quiere recuperar otra vez la relación o el contacto contigo. Quiere recuperar, mi querido Piscis. Veo que esta persona, cariño, el karma que ha llegado a su vida ha sido tan fuerte que prácticamente está cambiando todo en su ser. La carta del as de oros, elemento tierra, especialmente un Capricornio, pero también puede ser lo que es un Tauro o un Virgo. Una persona, cariño, que quiere prácticamente recuperarte y que en su momento posiblemente te decepcionó, esta persona quiere recompensarte, mi querido Piscis. Puede ser que muchos de ustedes, si tienen problemas económicos, venga lo que es una ayuda en la parte económica. O de repente, mi querido Piscis, si está relacionado con el trabajo, con el proyecto, puede ser que haya un aumento o un ascenso. Vamos a ver. Para algunos de ustedes también, mi querido Piscis, posiblemente recuperas un dinero. A lo mejor de la empresa, un préstamo, porque esta carta, cariño, me dicen, el cielo, Piscis, te devuelve algo que es tuyo en la parte material. La carta de la emperatriz, cariño, está al costado de la carta del as de oros. Si muchos de vosotros, mi querido Piscis, posiblemente estabas exigiendo a una persona que te reconozca algo para tus hijos, o de repente tú estás esperando que reconozca a la criatura, esta persona lo va a hacer, mi querido Piscis. O tú de repente, Piscis, estás ayudando a una persona que tiene problemas económicos y que muy pronto va a ser madre o va a ser padre también. Puede ser un familiar. Vamos a sacar más cartitas, un hito más. La carta de la reina de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, vas a sentir una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Esta conexión o este encuentro, al margen del signo, puede ser cualquier otro signo, va a ser en una reunión, Piscis. Tú vas a tener una reunión, muchas personas, pero sin embargo es como que todo el mundo no existe y vosotros se encuentran, Piscis. Esta persona, cariño, puede ser moreno o morena, pero también puede ser rubio, da igual. El punto es, mi querido Piscis, que desde el momento que tú ves a esta persona, tú vas a sentir como maripositas en tu barriga, cariño. Richard, ¿serán mariposas o serán gases? Lo que sea, pero tú vas a sentir algo en tu barriga, Piscis. Y esto va a ser lo que es el principio de una conexión, de una relación entre ustedes dos, mi querido pececito.
Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. No sé por qué siento que viene una persona a pedirte lo que es perdón, y muchos de vosotros, Piscis, posiblemente puede ser que te deas lo que es una oportunidad, pero veo que también vas a tener un encuentro que te va a impactar. Hasta la vista, Piscis, cariño. Muy pronto te vas a liberar de todo lo malo, porque el 2025 promete para ustedes. Sé feliz.